Buenas tardes a todos. Damos inicio ahora sí al tercer módulo de este programa de análisis de la Ley de Bases del Derecho Administrativo. Tuvimos ya 2 módulos que fueron realmente muy buenos en procedimiento administrativo y delegación legislativa. Y en este tercer módulo vamos a tratar el nuevo régimen de concesión de obra pública, infraestructura pública y servicios públicos. Cualquiera que quiera consultar los módulos anteriores ya están subidos a la web del Colegio de Abogados, y también, una vez que terminemos, va a estar también ahí a disposición para quien necesite. Hoy tenemos la suerte de contar con 2 abogados especialistas en esta materia, Ezequiel Casaña y Juan Estupenengo, a quienes doy la bienvenida desde ya, y van a tratar, entre otros temas, los principales aspectos de este nuevo régimen, que los menciono para que ya estemos enseguida al tanto de lo que vamos a escuchar. Objeto del contrato de concesión, procedimiento de selección, prerrogativas públicas, mantenimiento de la ecuación económica financiera y métodos de resolución de conflictos. Paso directamente a las presentaciones, así ya empezamos a escuchar las disertaciones. Recuerdo siempre, por favor, que estemos muteados, así no hay interferencia y podemos escuchar bien a los expositores. Ezequiel Casaña, te presento. Ezequiel es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó un curso de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, España, y otro de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina. Socio del estudio jurídico Casaña, donde asesora ya al sector público y al sector privado desde hace más de 20 años. Ezequiel Casaña ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos las publicaciones especializadas de Lawyer, Chambers & Partners y Legal 500. Es profesor universitario de la materia de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, de la UCA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesor visitante de numerosas universidades del exterior y da regularmente conferencias de la materia en nuestro país y en el exterior. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y es director de la revista iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica. Es actualmente presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios Regulatorios, CIER. Es director de este colegio y presidente de su Comisión de Derecho Administrativo. Es presidente de la Comisión de Derecho Regulatorio del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo de Aveledo Perrot, autor de numerosas publicaciones de la materia en Argentina y en el extranjero, y es también jurado electo del Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura Porteña de la Ciudad. Su parte, Juan Estupenengo, es abogado y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, profesor regular adjunto designado por concurso de elementos de Derecho Administrativo de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA. Es profesor titular en los posgrados en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, Nacional de Tucumán, Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y en el ámbito académico privado, en los posgrados en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y Universidad de Belgrano. Es profesor de las carreras de posgrado de la Escuela de Cuerpo de Abogados de la Nación y de la Escuela de Formación de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad. Es autor del libro Ejecución Judicial del Acto Administrativo y de numerosos trabajos en su especialidad. En el ámbito profesional, y tras haberse desempeñado por más de 10 años en el Poder Judicial, actualmente es socio del estudio Becar Varela, donde codirige el Departamento de Derecho Administrativo. Bueno, Ezequiel y Juan, bienvenidos y pueden comenzar a dar sus charlas. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos por estar presentes. La idea va a ser ir intercambiando con Juan aspectos de esta reforma
para no, un viernes lluvioso, no aburrirlos tanto. Voy a empezar con el objeto, Juan va a continuar con la licitación, después yo retomaré el tema de las prerrogativas y el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, y Juan luego va a ver el tema de la resolución de controversia, los paneles técnicos, el arbitraje, etc. Así que bueno, muy contento de estar nuevamente en el tercer módulo de este programa que ya tiene, como dijo Diego, un breve recorrido. Gracias, Diego, por la presentación y gracias, obviamente, Juan, por acompañarnos y que estemos juntos en este panel. Vamos a hablar sobre la reforma a la ley de concesión de obra pública. En primer lugar, es fácil advertir que esta reforma que apareció en la ley Bases tiene muchas similitudes a la ley de PPP. Con lo cual van a ver ustedes que incluso muchos de sus artículos son no similares, sino exactamente idénticos a la ley de PPP. Ello nos lleva a la primera reflexión. Se ha modificado el régimen de concesión de obra pública en un sentido similar a las modificaciones que en el 2016, a las modificaciones no, a la regulación que en el 2016 se sancionó respecto de los contratos de participación público-privada. Esta primera observación también nos lleva después a tratar de analizar si estamos ahora frente a una suerte de superposición de regímenes. Luego de hablar un poco y referirnos al objeto, haré una apreciación al respecto. En primer lugar, esta ley de concesión de obra pública modifica la ley 17.520, con lo cual seguimos con la ley 17.520, pero ahora modificada. Modificada en un sentido más similar a un contrato de PPP. El primer punto a analizar es esta modificación a la ley 17.520 amplía el objeto del contrato típico de concesión de obra pública regulado en esa ley. A partir de ahora, estos contratos ya no son únicamente de concesión de obra pública, sino que son de concesión de obra pública, infraestructura pública y servicios públicos. De ahí el título de este módulo. Ya no es más concesión de obra pública, sino concesión de obra pública, infraestructuras públicas y servicios públicos, y así lo van a ver incluido en el artículo 1 de el nuevo artículo 1 de la ley 17.520 modificado. En ese mismo artículo, cuando se refiere a este objeto, dice que estas concesiones de obras, infraestructuras públicas o servicios públicos, ya les dice que podrán ser por un plazo fijo o variable, a sociedades mixtas, entes públicos o sociedades privadas. Con lo cual también están dentro de esta categoría las concesiones que el Estado Nacional pueda dar a entes públicos. Y habla de estas actividades: construcción, conservación o explotación de obras e infraestructuras públicas y la prestación de servicios públicos. A lo que añade, mediante el cobro de tarifas, peajes, y luego abre a todo tipo de posibilidades, porque dice otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la ley reformada. Concesión de obra pública es conocida por todos nosotros, ahora se le agrega infraestructura pública y servicios públicos. La infraestructura pública como concepto, como definición, es muy vaga, es muy amplia. Van a poder encontrar muchísimas definiciones sobre infraestructura. En sí mismo, infraestructura, después vemos infraestructura pública, en sí mismo se la define como el conjunto de servicios, medios técnicos o instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad. ¿Bien? Proviene de hecho del latín, que habla de infra, como inframundo, que es debajo, y estructura, ¿no? Structus, construido.
lo que está debajo de lo construido. Toda la infraestructura, en el fondo, sustenta a otra, ¿bien? Actuando como su base. Eso es lo que se denomina infraestructura. Y el uso más frecuente comprende a un conjunto de obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades, países y otras formas de organización social. Como ejemplos de infraestructuras conocidas podemos señalar telecomunicaciones, centrales eléctricas, escuelas, instituciones financieras, aeropuertos, puentes, represas, las redes de distribución de agua potable y las redes cloacales, las redes de energía, el manejo de desechos. También es infraestructura, por ejemplo, la vía navegable, en nuestro caso la hidrovía, los mismos puertos públicos, ferrocarriles, parques industriales, carreteras. Incluso, por ejemplo, forman parte del concepto de infraestructura pública las instalaciones militares de un país. Con lo cual, habrán visto que el término infraestructura pública es muy, muy amplio. Y en la reglamentación de esta ley no tenemos tampoco ninguna definición más concreta sobre qué tipos de infraestructura han de llevarse adelante por este mecanismo. Con lo cual, a la concesión de obra pública se le ha agregado un término muy general de infraestructura pública, que la reglamentación, que dicho sea de paso, salió hace 2 semanas, en virtud del anexo segundo del decreto 713 del 2024, no hay ninguna definición. Ahora bien, dicho esto, la tercera inclusión que tenemos en el objeto se refiere a los servicios públicos. Y eso, si bien varios servicios públicos años antes, fueron concesionados utilizando la vieja ley 17.520, lo cierto es que en Argentina los servicios públicos están regulados por leyes especiales, por sus respectivos marcos regulatorios. Con lo cual la pregunta que todos tuvimos al momento de la sanción de esta ley era qué iba a pasar con los marcos regulatorios de estos servicios públicos, teniendo en cuenta esta inclusión que hizo la ley. De todas maneras, ya se advertía que al ser una ley general y las otras leyes particulares, debían prevalecer los marcos regulatorios. Por suerte, el decreto 713 del 2024, que reglamenta esta ley, lo deja bien en claro, pues ahí dice en los primeros artículos que los servicios públicos seguirán, los propios se regirán por las normas de sus propios marcos regulatorios. Dicho esto, y siendo tan amplio el objeto, ratifico lo que advertí al principio. Creo que hay una superposición con el régimen de PPP. Tengan en cuenta ustedes que ese régimen de PPP, sancionado por la ley 27.328, es de objeto amplio y aplica a toda obra, actividad o servicio. Razón por la cual, teniendo ahora un nuevo régimen de concesión de obra pública, con muchas de las modificaciones parecidas al régimen de PPP que vamos a ver ahora en esta conversación, lo que tenemos es que una concesión de obra pública o una concesión de infraestructura pública podría hacerse hoy en Argentina, ya sea con este régimen o con el régimen de PPP. Es una decisión política respecto de un mismo objeto, de una misma obra. Ahora bien, dicho esto, tengan en cuenta que la ley de PPP hace mención de que se trata de una herramienta alternativa a la ley 17.520 y alternativa al contrato de obra pública de la ley 13.064. Con lo cual,
si para un proyecto que implique una suerte de concesión se elige la PPP, se va a tener que justificar por qué se elige la PPP y no la 17.520. Pero ahora, siendo que son absolutamente similares en la mayor parte de las cuestiones, ambos regímenes, siempre va a terminar prevaleciendo la 17.520, porque da prácticamente, como vamos a ver más adelante, las mismas garantías que un contrato de PPP. Dicho esto, y para darle lugar ahora a Juan, que va a hablar sobre los procedimientos de selección, quiero destacar que el proceso de planeamiento de un contrato de PPP es muchísimo más complejo que el proceso de planeamiento de un contrato de concesión pública, o sea, de la formación de la convocatoria de los pliegos. Quizás eso favorezca más a la elección de este tipo de contratos de la 17.520 y no tanto lo de PPP, que tienen un sistema, como ustedes saben, no solo incluso de formación de la convocatoria, de los pliegos, que debe incluso tener, por ejemplo, una factibilidad ambiental que la 17.520 no exige, sino también, como vamos a ver, también por los mecanismos de control que sí tiene la ley de PPP y no tiene la 17.520. Dicho esto, doy lugar a Juan para que comience la parte de la selección de estos contratos. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Diego, por la presentación y Ezequiel por la invitación y por compartir esta charla. Y todos por estar presentes acá un viernes a la tarde lluvioso. Así que bueno. Bueno, a ver, la idea es, en esta segunda parte, hablar un poco del procedimiento de selección, ¿sí? Otro de los temas que fue, digamos, reformado por la ley de bases es lo que tiene que ver con la selección del contratista en el marco del contrato de concesión o hoy concesión de infraestructura y servicios públicos. Como ustedes sabrán, en el texto originario se establecía que para seleccionar al contratista en materia de concesión de obra pública podía recurrirse a la licitación pública, a la contratación directa o al mecanismo de contratación con sociedades públicas y privadas, privadas y mixtas. Ahora lo que dice la ley básicamente es que el procedimiento de selección para este contrato de concesión, lo voy a resumir así para no decir todo el nombre, es el procedimiento de licitación pública. En esto, como viene explicando Ezequiel, también la reforma, si se quiere, toma en este punto lo que había hecho la ley de contratos de participación público-privada. Está bien que la ley de contratos de participación público-privada era bastante más generosa en términos de que la propia ley especificaba muchos puntos de la licitación, por ejemplo, cuáles tenían que ser los criterios para la elección de la modalidad del procedimiento de selección, cuáles era más generoso en términos de los principios del procedimiento de selección, esta cuestión de los dictámenes que tenía que haber previo a llamarse a la licitación pública, en fin. De todas maneras, si bien la ley hoy por hoy no es tan específica en este punto, sí vino el decreto reglamentario, el decreto 713/24, sí vino a suplir algunas de estas omisiones. Se dispone expresamente que en lo que es procedimiento de selección no se va a aplicar ni directamente, ni supletoriamente, ni analógicamente el decreto 1023, de manera que lo que es procedimiento de selección en este contrato se rige por lo establecido en la ley de contratos de concesión, reformada por la ley de bases, y el decreto reglamentario, ¿sí? A ver, en resumidas cuentas, ¿qué dice la ley tras la reforma? Que la licitación pública puede ser nacional o internacional, puede ser de etapa múltiple o única. Interesante lo de esto del diálogo competitivo. A ver, no se establece un procedimiento de diálogo competitivo como el que está en la ley de contratos de participación público-privada. Como ustedes saben, en la ley de contratos de participación público-privada se establece que va a haber un diálogo, si se quiere, entre el sector privado y la administración para sentar las bases de lo que van a ser los pliegos sobre los cuales luego se va a llamar a la licitación.
ese es un auténtico, a mi modo de ver, un auténtico procedimiento de diálogo competitivo. Bueno, no es lo que hoy establece el decreto reglamentario, pero el decreto reglamentario sí establece una etapa de observaciones previas, algo un poco más tímido, si se quiere. O sea, emitido el proyecto de pliego de bases y condiciones y antes, digamos, de publicarlo y antes de la convocatoria, lo que puede discrecionalmente decidir la administración es llamar a una etapa de observaciones previas. O sea, llamar una etapa en la cual, digamos, el sector privado va a hacer observaciones al proyecto de pliego, ¿sí? Esta es una discrecionalidad, una facultad discrecional de la administración. De hecho, el propio decreto reglamentario dice: cuando se estime pertinente, se podrá autorizar la apertura de una etapa previa de observaciones. Y como les decía, es una etapa previa a la convocatoria, ¿sí? La idea es recibir observaciones al proyecto de pliego de bases particulares. ¿Quién puede realizarle? Cualquier persona, digamos, del sector privado, cualquier interesado en realizar una observación. Y a su vez hay también discrecionalidad a la hora de tomar o no esas observaciones. O sea, no solo hay discrecionalidad en cuanto a llamar o no a esta etapa, sino también, una vez convocada, en cuanto a tomar o no las observaciones. Lo que dice el decreto es que los criterios técnicos, económicos y jurídicos que surjan de las observaciones podrán ser utilizadas en el respectivo proyecto de pliego, ¿sí? Bueno, ¿qué más? El proyecto, en cuanto al pliego de bases y condiciones particulares, bueno, se regula su contenido. Acá sí, el decreto 713 viene a suplir la omisión que decía antes en cuanto a los principios, ¿sí? Es bastante específico el decreto, la reglamentación, que como decía Ezequiel, salió la semana pasada, hace 2 semanas, en cuanto al tema de los principios aplicables a la licitación y los principios sobre todo que deben verse reflejados en el pliego. Con especial cuidado dice que hay que procurar que no se trate de un pliego dirigido. No lo dice en esas palabras, pero sí dice que debe procurarse resguardar los principios de igualdad, concurrencia y competencia. Expresamente establece el principio de gratuidad para la adquisición de los pliegos, obviamente, salvo los costos de reproducción. Establece pautas, digamos, para la publicidad de la licitación, los requisitos en cuanto al plazo y la antelación de la convocatoria. Establece las pautas en cuanto a las circulares que pueden emitir la administración, ya sea de oficio o como consecuencia de consultas efectuadas por, digamos, por los posibles oferentes. Establece las pautas para las ofertas, apertura, el efecto de la presentación. Expresamente dice, como en todos estos regímenes, que la presentación de la oferta implica el conocimiento y la aceptación de los pliegos. Establece un régimen detallado para el plazo de mantenimiento de las ofertas. Criterio de adjudicación, el que ya conocemos: oferta más conveniente, ¿sí? Reitera en este punto, si se quiere, el criterio del 1023, de la Ley de Obra Pública, de la Ley de Contratación, de contratos de participación público-privada. Lo que sí agrega, que es interesante, es criterio de oferta más conveniente conforme las condiciones, esto lo arregla especialmente la ley, perdón, conforme las condiciones establecidas en la reglamentación y en las bases de la licitación pública. O sea, el criterio de adjudicación es la oferta más conveniente, pero según estos criterios. Parecía que la reglamentación debe establecer los criterios para la oferta más conveniente y lo hace el decreto 713. Dice que en el pliego deben, o en la contratación, deben establecerse y deben tenerse en cuenta a la hora de adjudicar los siguientes criterios: la estructura tarifaria, el plazo de la concesión, la existencia y magnitud de subsidio del concedente al oferente, la existencia o no de ingresos garantizados por el oferente, el grado de compromiso del riesgo que asume el oferente durante las etapas de construcción y operación de la obra, y la calificación de otros servicios adicionales útiles o necesarios. O sea, si bien se mantiene el criterio clásico de la oferta más conveniente, la propia ley y ahora la reglamentación se aseguran de que el pliego establezca necesariamente estos criterios, con lo cual esta famosa disquisición de si la oferta más conveniente es discrecional o un concepto jurídico indeterminado pareciera que cada vez se achica más y de indeterminado tiene poco, ¿sí? De modo que el pliego, a la luz de lo que establece la ley y la reglamentación, parece que debe necesariamente establecer estas pautas, ¿sí?
Bueno, se establece, como ya sabemos, la competencia de la administración para dejar sin efecto este procedimiento de selección en cualquier momento, antes de la adjudicación y sin indemnización. Ya para ir cerrando y darle el paso a Ezequiel, a ver, se establece en la ley que se puede disponer mejor dicho, que el procedimiento de selección puede hacérselo conjugar con este procedimiento de iniciativa privada, ¿sí? Es una facultad del Estado, queda claro así en la ley, esto de tomar una iniciativa privada que dé lugar a un procedimiento de selección, ¿sí? Sí establece que la iniciativa privada debe tener lugar respecto de sectores considerados de interés público. La reglamentación no aclara mucho esto, con lo cual habrá que ver qué se entiende por sectores considerados de interés público. La iniciativa privada puede ser presentada por cualquier persona. Tiene que necesariamente prever financiamiento privado, tiene que establecer los derechos y obligaciones del proponente y hay un procedimiento a seguir que está regulado en la ley, en el decreto 713 del 2024. Básicamente, este procedimiento lo que dice es que la iniciativa privada puede ser a instancia de la administración, o sea, con una convocatoria de la administración o espontáneamente por el particular. Establece también una etapa de evaluación previa, la necesidad de que el Poder Ejecutivo declare interés público a este proyecto de iniciativa privada. Establece, y esto es original, la posibilidad de ceder, una vez que fue declarado interés público, ceder, digamos, este procedimiento o los derechos que surgen de haber sido seleccionado a un tercero. Luego se dispone, digamos, los beneficios que tendría este tercero en el marco de la licitación pública. Básicamente que ante igualdad de ofertas, o sea, si la diferencia no supera el 10%, tiene derecho a que se le adjudique, digamos, esa iniciativa privada. Y si la diferencia es entre un 10% y un 15%, debe invitarse al promotor de la iniciativa privada y al tercero a que mejoren ofertas. Ese es, en resumidas cuentas, las novedades que trae la ley y la reglamentación en materia de selección del contratista especial. Así que, Ezequiel, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Vuelvo sobre lo que comentaba al principio. Una de las cuestiones que son, porque el tema de la decisión de que solamente estos contratos puedan ser elegidos por licitación pública venía ya en la ley de PPP, pero la gran diferencia, a mi modo de ver, es en la preparación previa, en la formación de ese proceso de licitación. Recuerden ustedes el artículo 13 de la ley de PPP que prevé el famoso dictamen de prefactibilidad que debe abordar un montón de cuestiones previo a la convocatoria de una licitación, y eso en esta ley, en este régimen de concesión de obra pública no está. Y eso va en contra de la buena administración. Por ejemplo, en Europa hoy se está hablando mucho de la necesidad de que todos los actos contractuales de formación tengan perspectiva, tengan una noción de perspectiva. Esto es, que analicen también las consecuencias de los actos futuros, mediatas, inmediatas, el impacto económico, los impactos también negativos. Y eso es lo que exige el artículo 13 como previo a la convocatoria en la ley de PPP, y no está presente en este tipo de contratos, con lo cual eso me lleva a pensar de que los funcionarios van a preferir utilizar esta herramienta en los casos en que puedan, ¿no? Porque esta, si bien es amplia, está acotado a concesión de obra pública, infraestructura y servicios públicos. PPP es aún mucho más amplio porque es frente a cualquier actividad, servicio u obra. Dicho esto, aquí quiero destacar una diferencia que me parece muy importante y que creo que es superadora a la ley de PPP, y es el tratamiento que hace esta reforma de la ley 17.520 a un principio muy importante en materia de contratos administrativos, que es un principio que fue primero originado por la doctrina, luego tomado por la jurisprudencia,
y tibiamente invocado en la ley de PPP, está en la ley de PPP, pero aquí cobra mayor relevancia y está definido de manera muy expresa, y me estoy refiriendo al mantenimiento de la ecuación económica financiera de estos contratos. Creo que el gran avance, perfeccionamiento respecto de lo que es la doctrina en materia de contratos públicos y referido a esta reforma es en el tratamiento que se hace al mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, repito, muy superador. ¿Por qué? Porque esta ley se hace cargo de este principio y lo regula en detalle. Si ustedes leen la DPPP, hay alguna mención en el artículo 9 respecto del contenido de los contratos. Pero aquí está muy claro y regulado tanto en la ley como en el decreto este principio del mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato. Vean ustedes el artículo 7º, 7 bis de esta ley, que claramente dice que a lo largo de toda la vigencia de estos contratos, la administración, deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económica financiera tenida en cuenta al momento del perfeccionamiento, o sea que es la ecuación económica financiera del contrato de la oferta que luego se plasma en el contrato, al punto tal que establece que la documentación licitatoria y la documentación contractual deberán establecer los mecanismos de recomposición del equilibrio económico-financiero del contrato. Y yendo un poco más, dice que los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación económica financiera de sus contratos, del eventual contrato, por medio de la explicitación del valor actual neto, del valor presente neto, o, en su defecto, a través de la TIR, la tasa interna de retorno, conforme, obviamente, los parámetros que se fijen en la documentación de cada licitación. Este artículo 7º bis, que es muy contundente y exige el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, también en el texto comenta que, generada una distorsión de dicho equilibrio por causas, porque hay una diferencia en si son causas imputables o no imputables. En este caso dice por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas están facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición. Con lo cual, si en la alteración no hay culpa de ninguna de las partes, lo que exige la norma es que se sienten a alcanzar la recomposición, o sea, a renegociar, o en su defecto, si eso no es posible, a convenir su extinción de común acuerdo, siempre siguiendo los mecanismos que tendrían que estar fijados en los pliegos y en el contrato. Y es más, dice, de no arbitrarse, de no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral respectivo. Juan se va a referir a estas cuestiones, pero ya les adelanto que la ley exige en todos los casos la constitución de paneles técnicos. No así de arbitraje. Arbitraje se podrá optar en cada contrato. Con lo cual, aquí tenemos un supuesto donde se exige que se someta la controversia a un panel técnico, de no arribarse a un acuerdo, y después se habla de un tribunal arbitral, pero eso puede estar o no estar. Con lo cual nos lleva a pensar que, en su defecto, si no hay una pactada, una jurisdicción arbitral, debiera llevarse la controversia a la jurisdicción local, que en estos casos sería la contencioso administrativo federal. Este artículo incluso se refiere a supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la propia administración que resultan determinantes para romper
para alterar la ruptura sustancial de la economía de estos contratos. Y ahí dice, para estos casos supuestos, fuerza mayor o actividad de la administración que altera la ecuación, dice que estos contratos podrán prorrogarse, o sea que podrá prorrogarse el plazo de la concesión hasta igual término al de su duración inicial. Con lo cual se imaginan la herramienta de renegociación contractual que acaba de autorizar esta ley. Implica la posibilidad de prórroga por igual plazo del plazo inicial. Y además dice que en los casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato. Una suerte de garantía de rentabilidad mínima. La primera observación que quiero hacer es que cuando se previó en la ley de PVP alguna mención al mantenimiento de la ecuación económica financiera, si ustedes ven, se habla de que cualquiera de las partes. En este artículo 7º bis pareciera que es una obligación de la administración mantener esa ecuación económica financiera en favor del concesionario. Yo creo que la praxis va a equilibrar esto, porque en realidad el principio del mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato debe ser un principio que pueda invocar cualquiera de las partes a su favor. De hecho, la parte a la cual percibe ese desequilibrio, sufre ese desequilibrio. Y si entendemos este principio específico del derecho público para ambas partes, o sea que también puede ser ser invocado por el Estado, se van a evitar muchísimos conflictos futuros que terminan con la frustración de los objetos de los contratos, con el Estado acudiendo a otras herramientas para evitar la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato, como puede ser la rescisión o la revocación por razón de interés público. En cambio, si se acepta la posibilidad de que el Estado pueda invocar a su favor esta alteración, siempre pensando en la continuidad del contrato, creo que daríamos un paso más justo y equitativo entre ambas partes del contrato y un reconocimiento aún mayor de este tan importante principio de derecho público como es el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, que como habrán visto es distinto a cualquier principio del derecho privado. Nosotros tenemos en el derecho privado, por ejemplo, lo más parecido es la teoría de la imprevisión. Sin embargo, la teoría de la imprevisión exige circunstancias extraordinarias. El principio del mantenimiento de la ecuación económica financiera no. Lo que busca es preservar la ecuación económica inicial frente a cualquier tipo de alteración. No exige que sea extraordinaria. Lo importante es que se preserve el valor presente neto o, por ejemplo, la tasa interna de retorno que la propia ley así, además, lo establece. Por eso digo que es una regulación disruptiva en esta materia, muy novedosa, y que consagra el principio del mantenimiento de la ecuación financiera como nunca se ha visto en una norma en Argentina. Y si uno va al decreto 713 del 2024, que como venimos diciendo es el reglamento, el anexo 2 es el reglamento de esta ley, los invito a que miren el artículo 33 de ese reglamento, que habla directamente de cuáles son las posibilidades que hay de renegociación de estos contratos frente a la alteración a los supuestos de alteración de la ecuación económica financiera de los mismos, para alcanzar su recomposición. El artículo 33 los enuncia, habla de la modificación del plazo, que ya vimos que puede hacerse por causa mayor o causales atribuibles a la administración, incluso por el mismo término del plazo inicial, la modificación de la tarifa, pudiendo incluso discriminarse el componente destinado a la recomposición de la ecuación económica financiera del contrato, diferimiento, suspensión o supresión, dice textualmente, de inversiones. Otra posibilidad para recomponer la ecuación es la autorización para realizar nuevas explotaciones complementarias o colaterales
que permitan al concesionario tener ingresos adicionales. La compensación, fíjense ustedes, directa a través de fondos del Tesoro Nacional o recursos provenientes de tributos con afectación específica destinado a tal fin, contribución de mejoras, servicios disponibles, etc. Y al final, el inciso F de este artículo 3 habla de una combinación de las alternativas enunciadas, y abre también la ventana a cualquier tipo de compensación porque establece otras que resulten compatibles con las características del contrato de concesión. Este reglamento también, con claridad, dice que la renegociación a tal fin podrá iniciarse de oficio o a pedido del concesionario. Por supuesto, se tendrá que acreditar con informes técnicos la conveniencia para el interés público de la negociación y realizarse el debido análisis jurídico, económico y financiero. Pero recuerden ustedes que la ley establece que si no hay acuerdo para esta renegociación, la controversia puede ser sometida por alguna de las partes al panel técnico, que después Juan va a comentar cómo va a estar conformado este panel técnico, que a diferencia de la ley de PPP, aquí sí es obligatorio, y es una figura muy clave el panel técnico porque se conforma al inicio de estos contratos y sigue la vida de estos contratos, y su objetivo es evitar generar grandes conflictos e ir resolviendo los problemas a medida que la ejecución de estos contratos avanza. Esto es respecto del mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato. Ahora me voy a referir a dos aspectos que están vinculados a las prerrogativas de la administración del concedente en esta ley. Aquí se sigue bastante la línea de la ley de PPP, por ejemplo, en materia de modificación del contrato por razones de interés público, el ius variandi, se mantiene el límite cuantitativo del 20%, límite cuantitativo que, dicho sea de paso, viene dado por la ley 13064 del año 1947, con lo cual, si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo por muchos años ya de trayectoria, que es un buen límite, el 20%, para permitirle al Estado imponerle al contratista una modificación, como es el ius variandi, por razones de interés público. Pero la cuestión aquí es que esa modificación no debe, al igual que pasaba con las PPP, alterar las condiciones del financiamiento. Cuestión que quizás alguno podría decir, pero un 20% jamás tendría que alterar. Bueno, hay contratos muy grandes, por ejemplo, piensen ustedes en las represas del sur, que es un contrato de 5.000 millones de dólares. Si uno le agrega un 20% más, estamos hablando de la necesidad de conseguir 1.000 millones de dólares de financiamiento adicional. Razón por la cual, si hay una afectación a ese financiamiento, la administración tendrá que colaborar o conseguir ese financiamiento, o si no, no va a poder imponer ese ius variandi como una prerrogativa, como una potestad, una obligación, que genera una obligación al contratista de aceptar. La principal prerrogativa que preocupa a todos los inversores, tengan en cuenta que estamos hablando de una concesión, que también es un esquema de financiamiento privado. La cuestión que más preocupa en el marco de las prerrogativas es la revocación de un contrato por razones de interés público, ¿no? La revocación unilateral por razones de interés público, también denominada por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Al igual que la ley 27328, esta ley, este nuevo contrato de concesión de servicios, concesión de obra pública, infraestructura pública y servicios públicos, la ley prevé expresamente que no le será de aplicación ninguna ley limitativa, ninguna ley general limitativa de la indemnización para estos casos. Incluye la ley de expropiación
y la ley de responsabilidad del Estado. Y además sabemos nosotros que el decreto 1023 no tiene aplicación en este régimen, de forma expresa. Lo dice este artículo de la ley y también lo dice al final de la ley que el 1023 y su reglamentación, el 1030, sus eventuales reglamentaciones, no serán aplicables ni supletoria, ni analógicamente, ni de manera subsidiaria. Pero lo que está diciendo esta ley respecto del alcance de la indemnización en los casos en que se revoque unilateralmente un contrato por razones de interés público es que no van a aplicársele ninguna norma general que limite. Esto no significa que se va a reconocer el lucro cesante. Eso va a tener que estar definido en cada documentación contractual. Esto es similar a lo que ocurre con PPP. De hecho, recuerden ustedes que aquellos 6 primeros contratos y únicos de PPP con las concesiones viales que se dictaron en la época de la administración del PRO, de Macri, si bien tenían la ley de PPP que decía que no se les iba a aplicar ninguna ley o ninguna regulación general limitativa de la indemnización, se fijó igual que para estos casos la indemnización debía únicamente abarcar el daño emergente, excluyendo el lucro cesante. Pero al menos sabemos que no se le van a aplicar las normas generales y que van a tener que fijarse en cada contrato, previamente en los pliegos, cuál ha de ser el alcance de la indemnización. Hasta ahí es similar a la 27.328. ¿Cuál es el cambio que también me parece superador de la ley de PPP? Recuerden ustedes que la ley de PPP tiene un artículo que establece lo siguiente. Cuando la administración, en cualquier caso de terminación anticipada de los contratos, decide tomar el activo de los proyectos, dice la ley de PPP, debe indemnizar previamente al contratista, indemnización que no puede ser inferior a las inversiones no amortizadas. Esa era la garantía que tenía la ley de PPP frente a la revocación unilateral e incluso frente a cualquier terminación contractual, lo que generó polémica porque algunos decían también frente a la terminación por razones, por culpa del contratista. A mí me parecía que una cuestión era la culpa y otra cuestión era la indemnización si se toman los activos, por lo cual me parecía que estaba bien. Pero en este caso, de la ley 17.520 reformada, va un paso más y dice que la decisión de revocar por razones de interés público un contrato, la decisión ya debe contener cuál ha de ser la indemnización que se va a pagar al contratista al que se le revoca el contrato. Y esto es en cualquier caso. Y la ley dice que si no está esa indemnización, la administración no puede avanzar con la ejecución de esta prerrogativa. O sea, ya no importa si toma o no el activo. No puede avanzar con la revocación por interés público si no fija la indemnización. ¿Y qué dice respecto a cómo se fija esa indemnización? Bueno, prevé primero que tiene que estar establecida en la documentación contractual, previamente en los pliegos y luego en los contratos. Y si no hubiera posibilidad de determinarla, dice que las partes se tienen que poner de acuerdo. Y si las partes no se pueden poner de acuerdo, esa decisión tiene que estar sometida a los mecanismos de resolución de controversias, entre ellos el panel técnico. Además, establece varias garantías importantes. Exige que haya, frente a la toma de esta decisión, dictámenes y evaluaciones concretas que contengan los fundamentos y la motivación de cuál es el interés público concreto para tomar semejante medida de revocación de un contrato de interés público. Que bien, uno podría decir
Bueno, es la motivación de todo acto, pero aquí se le exige de manera expresa para estos casos. Pero aquí sí trae algún concepto de prospectiva, porque exige que también cuente esta decisión con un dictamen del Ministerio de Economía sobre el impacto económico de terminar por razones de interés público este tipo de contratos. Con toda esa documentación, por supuesto, dándose una causal objetiva al respecto, esta decisión, dice la reglamentación, el 713, solo puede ser tomada por el Poder Ejecutivo Nacional con mayúsculas, o sea, el presidente de la Nación Argentina. Con lo cual se ve que la competencia para revocar está asignada exclusivamente no a la autoridad de aplicación, no al organismo contratante, sino al Poder Ejecutivo Nacional, con un procedimiento previo que contiene prospectiva, contiene motivación, contiene fundamentación para que no haya desviación de poder, precisamente, o falsedad en la causa, pero además, creo que la novedad es que el acto mismo que decide la revocación ya debe fijar la indemnización. Reconozco que hay algunos autores, entre los que se encuentra mi padre, que sostienen que la revocación por razones de interés público es similar a una expropiación y para garantizar, para cumplir con la garantía constitucional del artículo 17, solo puede ser dictada con una ley previa que declare la utilidad pública. Yo creo que en estos casos, estas garantías que encontramos en esta ley son más que suficientes para seguir aceptando que esta prerrogativa se sostenga en la República Argentina, y creo que es importante permitir que la administración pueda, si se dan las causales y si se indemniza previamente de esta manera, hacer uso de esta prerrogativa. Para terminar, creo que con acierto esta ley elimina la prerrogativa de revocar un contrato por razones de ilegitimidad, como bien lo hizo la ley de PPP, y como también de alguna manera se restringió en las modificaciones a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que saben ustedes que se restringió el concepto del conocimiento del vicio al dolo para la revocación de los actos irregulares. Pero en este caso no hay no se restringe, directamente se elimina. Al igual que la ley de PPP, el Estado no puede bajo ningún motivo revocar un contrato por razones de ilegitimidad. Lo que tiene que hacer es ir a la justicia e iniciar una acción de nulidad del contrato si considera que ese contrato tiene nulidad, es ilegítimo. Y si desea suspenderlo, tampoco puede, como antes se pensaba que se podía en virtud del artículo 12 de la ley, y si quiere suspenderlo, tiene que pedir una medida cautelar de suspensión de los efectos de ese contrato, teniendo en cuenta que la ley de medidas cautelares contra el Estado es muy restrictiva para el ciudadano y muy amplia y laxa para el Estado. Yo creo que esta eliminación de la revocación por razones de ilegitimidad es constitucional, primero porque las prerrogativas no las van a encontrar, digamos, determinadas en la Constitución Nacional, no hay un decálogo, con lo cual provienen del ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico aquí la está eliminando, con lo cual me parece perfectamente constitucional y legal esta cuestión, pero además creo que eliminar la prerrogativa de la revocación por razones de ilegitimidad en el año 2024, se tendría que haber eliminado siempre, respeta el principio constitucional de división de poderes. No es el Estado parte de un contrato quien pueda decidir ante sí y por sí mismo la ilegitimidad de un contrato. Es, a mi modo de ver, y conforme lo sostiene la ley de PPP y la ley 17.520, una facultad privativa de los jueces
dirimir una cuestión tan importante como la legitimidad del contrato. Por eso esta ley y la ley de PPP preservan la estabilidad de los contratos administrativos, lo que da seguridad jurídica a las inversiones y permite, por supuesto, estabilidad de los contratos. Juan, veamos la seguridad jurídica en la resolución de controversias. Perfecto, gracias Ezequiel. Bueno, y para terminar, vamos a ver un poco el tema de la resolución de conflictos en el marco de los contratos de concesión según la ley reformada. A ver, básicamente lo que dice la ley tras la reforma es que en los contratos de concesión se pueden prever mecanismos de prevención o solución de controversias, incluyendo conciliación o arbitraje, ¿sí? Y a renglón seguido, lo que dice es que en cuanto a las discrepancias de carácter técnico o económico durante la ejecución, a solicitud de cualquiera de las partes, pueden ser sometidas esas controversias a paneles técnicos o a el procedimiento de arbitraje. De manera que ahí ya la ley pone el foco en estos dos mecanismos que son los que regula la propia ley y luego la reglamentación. A ver, en cuanto a los paneles técnicos, también conocidos como dispute boards, ustedes ya saben que habían sido también previstos en el régimen de PPP, en la ley y en la reglamentación, pero acá se los receta con algún matiz diferenciador. A ver, por lo pronto, esto surge claro de la ley y también de la reglamentación, como anunció Ezequiel. Se establece que los pliegos y el contrato, el proyecto de contrato, contemplará la constitución de paneles técnicos. De manera que pareciera ser una obligación o un presupuesto de validez del pliego que se establezca que contemple la constitución de panel técnico. Ya no es como en el régimen de PPP que las partes podían, o mejor dicho, la administración al proyecto a la hora de proyectar los pliegos podía establecer el procedimiento de panel técnico, sino que acá es un deber de la administración establecer este mecanismo en los pliegos, ¿sí? Características del panel técnico. Se establece que es un panel que va a ser de 3 miembros, eventualmente y excepcionalmente podrían ser de 5 si por la complejidad del contrato que requiriera más de 3 especialidades, entonces se necesitara que fuesen 5 integrantes del panel. De los 3 integrantes, uno designado por cada parte y el tercero por acuerdo entre las partes. Se establece que los profesionales, digamos, que integran el panel técnico tienen que tener, digamos, tienen que ser independientes, imparciales, comprobada idoneidad y trayectoria. Se establece también que digamos, deben versar y deben ser profesionales de la ingeniería, de las ciencias económicas y las ciencias jurídicas, sin perjuicio de las especialidades que pudieran ser necesarias para los casos que dijimos, con contratos más complejos que pudieran requerir otra especialidad. Otro punto importante de la ley en este punto es que, y de la reglamentación, mejor dicho, es que se establece que para someter una controversia al panel técnico, las partes no necesitan, digamos, efectuar un reclamo ante la otra parte y el particular, en su caso, no necesita realizar una impugnación administrativa, sino que basta para que poder someter la controversia que se suscite y entonces sí someterla al panel técnico, ¿sí? También se establece ya más en la reglamentación el trámite propio del panel técnico. Y acá también, como decía Ezequiel, este punto es importante. Se establece que el panel técnico emite recomendaciones, con lo cual uno, al leer eso, pareciera o tiende a pensar que se imitó el régimen de la ley de PPP y de la reglamentación en el sentido de que el panel técnico emitía recomendaciones que no eran obligatorias, pero sin embargo
se establece que esas recomendaciones sí son obligatorias en la medida en que no sean recurridas en el plazo de 30 días. En realidad, la reglamentación no habla de recurrir, sino habla de manifestar la disconformidad dentro del plazo de 30 días. Pareciera que esa manifestación de disconformidad hace las veces de una impugnación que entonces tiene la virtualidad de evitar que esa recomendación se torne en obligatoria. De manera que el panel técnico emite recomendaciones, pero esas recomendaciones, digamos, van a ser obligatorias únicamente en el caso que queden firmes, que no sean, digamos, manifestada disconformidad en el plazo de 30 días. De manifestarse la disconformidad, entonces quien recurre, quien decide esa impugnación será el tribunal judicial o el tribunal arbitral en el caso en que se haya pactado jurisdicción arbitral. De manera que acá, como decía Ezequiel, parecía que lo obligatorio es que haya un panel técnico, pero no un tribunal arbitral. En la medida en que haya tribunal arbitral, quien decida esa impugnación o esa manifestación de disconformidad será el tribunal arbitral. Ahora bien, ante la recomendación consentida y no cumplida, ahí sí, como se tornó obligatoria y no está siendo cumplida, la parte que se ve beneficiada por esa recomendación puede, digamos, requerir el cumplimiento al tribunal judicial o, en su caso, al tribunal arbitral. O sea, la ejecución de esa recomendación que al no haber sido al haber sido consentida es obligatoria y sin embargo no está siendo cumplida, ¿sí? Otro punto importante es que si una controversia fue sometida al panel técnico, durante el tiempo que el panel técnico no se pronuncie, el concedente no puede extinguir el contrato con motivo de la cuestión sometida al panel técnico. O sea, no lo dice así la reglamentación, pero es una suerte de efecto o de efecto de eliminar la autotutela, si se quiere, declarativa de la administración, de poder, la potestad revocatoria de la administración, como consecuencia de haber sometido la controversia al panel técnico. De manera que hasta tanto no se pronuncie el panel técnico, no puede el concedente extinguir, con base en los hechos que dieron lugar a esa controversia, el contrato. Y por último, ya para ir terminando, porque así cerramos sobre todo que nos hemos pasado de la hora, la cuestión de la posibilidad también de que se someta o que se constituya, digamos, que acuerden las partes someter una controversia a un tribunal arbitral, o sea, que haya una cláusula arbitral, ¿sí? Básicamente ahí lo que dice la ley es que esta cláusula arbitral debe ser previamente aprobada por el Poder Ejecutivo en forma expresa e indelegable e informada luego al Congreso, al Poder Legislativo de la Nación. En cuanto al tribunal, se establece que el pliego puede establecer ya sea la conformación de un tribunal arbitral que sea administrado por algún organismo de reconocida trayectoria en la materia, ya sea nacional o internacional, o la posibilidad de, digamos, de que se constituya un tribunal ad hoc. Eso también podrá ser establecido en el pliego. Esas son las grandes líneas y corriendo un poco para cumplir con el horario en materia de resolución de controversias. Bueno, muchas gracias, Juan. No sé, Ezequiel, si vos querías agregar algo. Una sola cuestión, siguiendo en la línea de lo que comentaba Juan, que tiene que ver también con lo que se reguló en la ley de PPP, que es interesante destacar. En la ley 27328, para los arbitrajes de jurisdicción nacional, expresamente se aclaró que a los laudos dictados por árbitros nacionales solo les será de aplicación el recurso de nulidad del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque lo que se pretendió evitar, al decir expresamente que solo se va a aplicar el recurso de nulidad, es evitar que se aplique
el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que contra todo laudo que atenta contra el ordenamiento jurídico procederá un recurso ante la justicia, que no es otra cosa que destruir el arbitraje nacional a través de la consagración de un recurso de apelación ordinario, porque siempre quien tenga un laudo en contra va a alegar que hay una infracción a un incumplimiento del ordenamiento jurídico argentino. Se podría haber derogado esa norma, pero para ser más suaves, lo que hizo la ley 27328 es decir por la afirmativa que solo a los laudos argentinos, nacionales, locales, les será de aplicación ese recurso de nulidad específico para los arbitrajes, que era lo que pasaba antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Ese recurso de nulidad es muy acotado a supuestos, por ejemplo, donde se compruebe la violación del derecho de defensa de una de las partes en el proceso arbitral, o por ejemplo, cuando los árbitros dictan un laudo que se excede de la controversia sometida a arbitraje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Juan. Perdón a todos que nos excedimos un poquito. La idea era tener una hora para no complicar el tiempo de nadie. Creo que han sido muy completas las dos exposiciones. Así que bueno, esto continúa pronto con un cuarto módulo. No sé, Ezequiel, si querés anticipar el tema o... Sí, me gustaría, a modo de telenovela, contarles que el cuarto módulo versará sobre el famoso y complejo régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ya publicaremos la fecha, será en 15 días, y contaremos, entre otros, con la presentación específica del doctor Oscar Aguilar Valdés, quien es un especialista en la materia, junto a otros especialistas que se referirán al RIGI, o como ustedes quieran llamarlo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. Damos por terminado este módulo y pronto anunciaremos el próximo que trae semejante tema, ¿no? Tan promocionado. Bueno, adiós, gracias. Muchas gracias a todos, buen viernes y buen fin de semana. Chao, gracias a todos.